tratar un tema en esta mañana titulado La fábrica de ídolos. La fábrica de ídolos. Abran su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 4. Tengamos en cuenta lo siguiente: este es el primer mandamiento del decálogo o de los 10 mandamientos. Y siempre que Dios dice, busca, ¿qué? Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será dado por añadidura. El hecho que este mandamiento sea el primero implica ya de por medio la naturaleza de su importancia y la profundidad de su conocimiento que vamos a descubrir en esta mañana. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y los que me aman y guardan mis mandamientos. Es increíble que la mayor parte de las personas todavía, de que esto se escribió hace cientos de siglos, sigan creyendo que un ídolo es nada más una estatua o algo que tenemos ahí fabricado en la casa. Y aunque es verdad que estos son ídolos, esto es mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar. Y vamos a comenzar a profundizar en esto de una forma maravillosa, con la ayuda, desde luego, del Espíritu de Dios. Es increíble que después de que empezó la crisis económica mundial, a mediados del 2008, cuando cayó la bolsa de valores 777 puntos, se comenzó a producir la serie de suicidios, una serie trágica de suicidios de personas que habían sido no millonarias, billonarias y trillonarias. Escuchen esto: el director financiero de Freddie Mac, de la Federal Home Loan Mortgage Corporation, se ahorcó en su sótano. El director general de Sheldon Good, compañía de subastas inmobiliarias de Estados Unidos, se pegó un tiro en la cabeza sentado detrás de su carro Jaguar deportivo rojo. Un director financiero francés que había invertido la capital o su capital de muchas familias reales europeas y que perdió en esta bolsa 1.400 millones de dólares debido al fraude de Bernard Madoff Ponzi, se cortó las venas y falleció en su despacho de Madison Avenue. Un alto ejecutivo danés que trabajaba para el banco HSBC se ahorcó en el armario de su ropero en su suite de un hotel Knightsbridge en Londres, que costaba 500 libras la noche. Cuando un directivo de la compañía Bear Stearns se enteró que no lo iban a contratar en JP Morgan Chase y que había absorbido su compañía en bancarrota, tomó una sobredosis de drogas y se aventó desde el piso número 29, donde estaba su oficina. No cabe duda, como dijo un famoso escritor, que existe una extraña melancolía que invade a los habitantes de los Estados Unidos, aún en medio de la abundancia. ¿Por qué? Porque continúan millones de seres humanos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, tratando de encontrar su propósito,
su éxito, si no llego a ser notario, si no llego a ser licenciado, si no triunfo en los deportes, si no soy la primera Miss Universo del mundo, si no alcanzo la cima, entonces no tiene mi vida ningún propósito ni ningún significado. Ahora bien, existe una grandísima diferencia entre la tristeza y la desesperación. Por ejemplo, la tristeza es un dolor que existe, hay maneras de aliviarlo, como el consuelo familiar, o etcétera, etcétera. Pero la desesperación es inconsolable. ¿Por qué? Porque nace de perder algo esencial. Una persona desesperada es una persona que ha llegado a un rincón en su vida que dice, si no tengo eso, entonces no tengo ningún sentido en mi vida. Si esa persona me abandonó o si se fue mi esposo, algo en lo cual tú hayas centrado la razón de tu existencia y lo pierdas, se convierte en una desesperación. Y se fue mi novia, y se fue mi novio, y se cayó mi casa, y perdí mi empleo. Cualquier cosa en la que pongamos todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones y la razón de nuestra existencia, es un ídolo. Es un ídolo. ¿Cuál es entonces la razón de esta melancolía que invade nuestra sociedad y que se ha convertido en una desesperación? Para encontrar hombres ejecutivos, como les acabo de mencionar, que ¿quién pudiera negar cuando ellos llegaron a la culpa? Millonarios, trillonarios, ejecutivos de compañías, de bancos, triunfaron en el área de la tecnología, de la ciencia, etcétera, etcétera. Cualquiera podría decir, pero esas personas, nadie puede ver el corazón más que Dios. Son personas que, si es cierto, llegaron a la cúspide del éxito. Sin embargo, ellos interiormente, en su corazón, eran las personas más miserables de esta vida, como lo vamos a ir desarrollando. Vemos pues que la mayoría de la gente, cuando se menciona la idolatría, siempre les trae a la mente un pueblo primitivo postrándose en diversas estatuas, tótems o monumentos. Y dentro de la cultura greco-romana tenían muchísimos dioses ante los cuales se postraban. En el capítulo 17 de los Hechos, cuando Pablo llega a Atenas, la cuna de la filosofía y del pensamiento intelectual de la época de oro de los griegos, que los romanos absorbieron el helenismo, vemos nosotros que el más famoso de ellos era un filósofo de los que comenzaban a discipular a los estoicos y a todos los que estaban buscando la razón, que cuando Pablo llega a Atenas ve un monumento inmenso de los filósofos que decía al Dios desconocido. Y entonces Pablo lo invitan porque estaban interesados en conocer, pues a ver tú qué piensas del mundo, cuál es tu punto de vista, cuál es tu perspectiva de la vida. Los filósofos se la pasaban todo el día tratando de buscar la razón del propósito de su existencia, si la verdad pura, si no era la verdad pura, si valía la pena vivir por eso. Y entonces Pablo les dice, en todo veo que son muy religiosos. Y vemos de qué forma estaban asociando la religiosidad de una estatua, de un Dios que desconocían, cuando venía un hombre llamado Pablo y les comenzaba a demostrar que esa estatua, cuyo Dios adoraban sin conocerle, era el Dios que él les iba a anunciar. Los griegos tenían a Afrodita, la diosa de la belleza, Ares, dios de la guerra, Artemisa, diosa de la fertilidad y de las riquezas, a Hefesto, dios de las artesanías, y a Poseidón, el dios del mar y de las tormentas. Seguramente muchos de ustedes me dirán, bueno, yo no le enciendo incienso a Artemisa, pero cuando tu dinero, cuando tu carrera, cuando donde tú has puesto tu objetivo alcanza dimensiones cósmicas, donde se convierte lo que tú estás persiguiendo
en tu fin principal en tu vida y donde se llega a la realización de hasta sacrificar niños olvidando a la familia para obtener más dinero y más prestigio, es cuando nos damos cuenta que estamos en una fábrica de ídolos. Miles de políticos, artistas, deportistas que afirman amar a sus familias se pasan el 80-90% de sus vidas trabajando, haciendo giras artísticas o juegos o viajando por todo el mundo, y cuando llegan a los 40, 50 años, o si viniera Cristo ahorita en un momento y viera nuestra vida, ¿qué hiciste en tus 50 años de vida? Bueno, la tercera parte, estamos hablando de más o menos como 15, 17 años, dormir. Si llegas a los 60, 20 años te la pasaste dormido, ¿sabías? De 60 años, 20 nos los pasamos en la cama. Y los otros 40 años, dice Dios, vamos a analizar tu vida. ¿Qué prioridades tenías en esos 40 años que te quedaron? Bueno, vamos a ver que casi no tuviste tiempo para lo más importante que yo les he dado, que es la familia. No tuviste tiempo para tus hijos, para tu esposa, ni para tus nietos. Te ibas el domingo y en tus vacaciones y te llevabas tu laptop y tu computadora. Ni siquiera dejabas de trabajar en tus vacaciones, porque hiciste de tu trabajo un ídolo. Volcaste todo en eso completamente e hiciste a un lado lo más importante que yo te quería dar. Veamos nosotros que esta gran catástrofe económica del 2008 dejó al descubierto lo que se denomina la cultura de la codicia. La Biblia menciona en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que la codicia es idolatría. Dice Colosenses 3, 5, hagan morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurez, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todos estos grandes ejecutivos que les acabo de mencionar, que llegaron supuestamente a la cumbre, a la cúspide del éxito, de la belleza, del deporte o lo que ustedes quieran, eran idólatras. Eran personas que precisamente por no entender que lo más importante en la vida es que nuestra vida tiene que girar alrededor de un eje. No puede ser el trabajo, no puede ser mi hijo, no puede ser mi esposa, no puede ser mi carrera, no puede haber nada alrededor de lo cual mi vida gire si no es Dios. Cualquier otra cosa en la cual nosotros estemos poniendo como el eje central de nuestra vida es un ídolo. Y esta es la razón por la cual lo vamos a ver al final con la vida de Abraham, por lo cual Dios nos manda que no tengamos ningún otro pensamiento, lo que se llama imagen en el hebreo, ninguna otra imagen de negocios o de esto o del deporte o de aquello, nada en mi mente, ninguna imagen que pueda llegar a controlarme, donde yo me centre completamente, que no sea Él. Y muchos preguntaríamos, ¿verdad? En este momento, como yo me hice esa pregunta hace muchos años, bueno, ¿qué será Dios un ególatra? ¿Por qué solamente quiere que Él sea el único en el cual yo centre mi vida y gire mi vida? Soy médico, no hay ningún problema que seas médico, pero que tu carrera médica gire alrededor de Él. ¿Quieres ser artista? No hay ningún problema, pero que tu carrera gire alrededor de Él. ¿Quieres ser deportista y quieres llegar a formar parte de la selección mexicana? No hay ningún problema, pero que tu deporte no se convierta ni tu carrera en el centro donde gira tu vida, sino que sea Dios. No importa lo que hagamos en la vida, mientras Él sea el centro alrededor del cual todo está centrado. Si no es Él alrededor de lo cual mi vida está girando, voy a llegar algún día a la desesperación y te vas a quitar la vida. O vas a perder completamente de vista que hay cosas más importantes que lo que nosotros nos imaginábamos que podíamos tener.
La mayor parte de las personas, repito, piensan que los ídolos son estatuas físicas o la estrella pop del momento. Sin embargo, la adoración interna de los ídolos es la que se rinde dentro de nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque incluso podemos convertir nuestra propia vida y nuestra carrera en un ídolo. Vean, por ejemplo, los ejemplos que les quiero mostrar. ¿Cuántos jugadores de diversos equipos de béisbol, de fútbol o tenistas, en un intento de jugar mejor que sus oponentes, llegan a comenzar a usar esteroides y drogas porque quieren ser los mejores? Hubo una tenista que fue campeona mundial del tenis, Steffi Graf, y ella, cuando ganó y llegó a los 45, 50 años de edad, comenzó a contarle a la gente que la rodeaba que era la persona más miserable del mundo. Y le preguntaban: oye, pero tú fuiste campeona de tenis, entro a tu casa y tienes 15 trofeos de la mejor tenista del mundo, y además tienes millones de dólares. Y ella contestó y dijo: sí, pero ya no puedo seguir jugando. Era mi adrenalina, era lo que me daba propósito para vivir. Ahora soy la persona más miserable y más vacía de la vida, porque ella convirtió el tenis en su ídolo, en el centro donde giraba su vida. Y cuando ya no pudo jugar tenis, cuando un futbolista de soccer o de beisbolista llegan a los 30, 35, 40 años de edad, o cuando un torero llega a una edad en la que ya no puede seguir toreando, o cuando un político ya llegó a la presidencia y alcanzó la presidencia y acaba a los 50, 55, 60 años su carrera, y se da cuenta que después de eso, ¿qué? ¿Ahora qué persigues? Ya tuviste todo. Es que me siento mal porque quiero seguir siendo político, quiero seguir figurando. Y fue lo que dijo también la famosa cantante Madonna cuando la entrevistaron en Nueva York. Madonna dijo lo siguiente: es que para mí, cuando yo entro a un espectáculo, necesito la adrenalina del aplauso y de que yo me sienta como una diosa. Y siempre que regreso a mi camerino en la noche de mi hotel o al cuarto de mi hotel, soy la persona más miserable del mundo, porque me he dado cuenta que no puedo vivir sin el aplauso y la adoración de mis fans. ¿Y ahora ella a qué le tiene miedo?, le preguntó la persona que estaba entrevistándola. Y ella contestó: bueno, tengo 55 años de edad. Ella tiene 55 años de edad actualmente. ¿Qué va a hacer cuando llegues a los 60 y ya no tengas a tus fans? Llegan a la desesperación y se suicidan. O como Michael Jackson, Elvis Presley y cantidad de artistas o deportistas comienzan a huir de la realidad, uniéndose en el mundo oscuro de las drogas. Porque solo las drogas los mantienen alejados de la realidad, y en las drogas ellos encuentran un escape, porque la realidad es demasiado cruel para sus vidas. No la pueden enfrentar porque eso no es el destino que ellos buscaban. ¿Me van siguiendo? Más les vale. Lo mismo sucede con los concursos de belleza. Mujeres, en el final del concurso internacional de Miss Universo, se descubrió que el 70% de las muchachas concursantes en el concurso de Miss Universo, el 70% estaban operadas con cirugía plástica. Muchachas de menos de 25 años de edad. ¿Sabes lo que le pasa? Como dijo un gran cirujano plástico en Miami, ¿sabes lo que le pasa a una mujer que se opera antes de los 40 años? ¿O a un hombre que se opera también antes de los 40 o 55 años de edad? Bueno, dijo este cirujano, cuando una muchacha se opera antes, su quijada, su piel, su forma de su cara no se ha acabado de definir naturalmente. Entonces te metes un bisturí y ya te jalaste por acá y ya te jalaste por allá y ya te hiciste ahí la trompa como de ranito, y ya para engrosarte más los labios, y llegas a los 30 años y la naturaleza de tu cuerpo toma otra forma, y a los 35 eres un monstruito. ¿Por qué? Porque quisiste, ¿verdad?, ser mejor que las demás o poder aparentar una belleza. Y siempre quiero decirte algo: siempre hay una persona más bonita que tú. No eres la piruration de la station.
Así que es increíble en lo que el mundo se mete, ¿verdad? En los concursos de belleza se operan de tal manera sus cuerpos para aspirar a ser la mejor. Más tarde descubren las terribles consecuencias de sus cuerpos deformados por el bisturí de un cirujano plástico. Hicieron o quisieron comenzar a poner su cuerpo como un ídolo, donde estaba centrado todo. Si no soy bonita, si no tengo esto, si no alcanzo esto, voy a llegar a la desesperación. Porque este es el propósito que me mantiene. Mientras sienta que soy bonita y soy bella, podré seguir navegando en aguas tranquilas en esta vida. ¿Qué es un ídolo? Es algo que es más importante para nosotros que Dios. Cualquier cosa que cautive nuestro corazón, nuestras imaginaciones, cualquier cosa que busquemos y que creamos que nos está proporcionando más felicidad y más sentido y más propósito que Dios, no tengas ninguna duda de llamarlo un ídolo verdadero. Un ídolo es algo en que invertamos la mayor parte de nuestra pasión, de mi energía, de mis recursos emocionales y económicos. Y puede ser mi carrera, puede ser un hijo, puede ser un esposo, una esposa, un deporte, un noviazgo, mi belleza, el intelecto, una causa política, etcétera, etcétera. Y lo más interesante de esto es que también hay ídolos intelectuales. Escúchenme, estudiantes de filosofía. Muchas veces estos ídolos intelectuales se llaman ideologías. Permítanme darles el ejemplo de dos ideologías que se convirtieron en ídolos en el siglo XX de la mayor parte de las universidades. Por ejemplo, los europeos a finales del siglo XIX y principios del XX se convencieron de las enseñanzas de un francés filósofo ateo llamado Rousseau. Y este hombre, Rousseau, propugnó esta ideología. La bondad, escribió, innata de la naturaleza humana es que nuestros problemas sociales son el resultado de una educación y una socialización equivocada. Rousseau comenzó a enseñar de que el problema del ser humano y las guerras y por lo que hay crímenes y delincuentes es que se necesita más educación. Y si comenzamos a educar mucho mejor a la gente y adaptarla a la sociedad donde la gente vive, entonces eso se va a terminar. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, y la Segunda, hizo pedazos este espejismo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en estas dos guerras, ¿quiénes fueron las más grandes víctimas principalmente de la Segunda Guerra Mundial? 85 millones de alemanes, damas y caballeros. No estoy hablando de 85 millones de alemanes indígenas, incultos o desleídos y desletrados, como decía Cantinflas. Estoy hablando de 85 millones de alemanes licenciados, abogados, astrofísicos, cultos, médicos, que creyeron la mentira de Hitler y de los nazis, de que iba a ser la mejor nación del mundo y que iban a mejorar las cosas y que su sentido de orgullo, que había sido aplastado en la Primera Guerra Mundial, iba otra vez a resucitar. Y ellos al final de la guerra se dieron cuenta y dijeron: ¿a quién hicimos un ídolo? A una ideología llamada el nazismo. Más de 7, 8 millones de seres humanos asesinados en aras de un loco psicópata en busca de una raza superior. Y hicieron un ídolo completamente de la ideología de los nazis. Y así pasó con Mao, con el comunismo, y así pasó con Mussolini, con el fascismo. Ideologías que comenzaron a adorarlas y creyendo que eran dioses el nazismo. El nazismo va a ser la respuesta al mundo, el comunismo va a ser la respuesta al mundo, no es el fascismo. Y estas ideologías acabaron completamente con millones de seres humanos. Ideologías de ídolos que comenzaron a fabricarse los filósofos. Y ahora
¿cuál es el más grande ídolo del siglo XXI que venimos arrastrando desde el siglo XX? El ídolo del darwinianismo. La postulación que hizo Carlos Darwin, que venimos de los animales, se ha convertido en uno de los ídolos más grandes de nuestra cultura. Mi esposa y yo estuvimos en Londres, en el Museo Nacional de Historia, y al entrar al Museo Nacional de Historia de Londres, en el primer piso, todo el primer piso está dedicado a la evolución. Y desde que entras al Museo Nacional de Historia de Londres, encuentras, bueno, hace 5 billones de años se pone una calavera, parecía la calavera de una rana. ¿Qué de un ser humano? Y pasaron 2 millones y otra calavera, y otra calavera, y otra calavera, y dicen que así fuimos evolucionando nosotros. Es increíble que en una nación tan civilizada como Londres, como Francia, como el Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera, en las universidades, en Harvard, Princeton, Yale, Oxford, sigan enseñando que venimos de los animales. Se ha convertido el darwinianismo en un ídolo. Nadie quiere aceptar la verdad, que es una verdad anticientífica, que no se puede demostrar ni biológica, ni física, ni tampoco genéticamente. La misma ciencia contradice que vengamos de los animales. Desde que en 1954 el doctor Watson Crick descubrió la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Pero es un ídolo en las universidades y se adora a la ideología darwiniana, como si realmente nosotros tenemos nuestra ascendencia en los animales. Como le dije a un maestro de la universidad, no se enojen ustedes cuando los estudiantes se vuelven como animales, porque ustedes les han enseñado a portarse como changos. Vemos nosotros esta tendencia a la idolatría en el deporte, en la política, en las ideas y en la filosofía. ¿Y cómo es posible, verdad, que muchas veces tú puedas preguntarte? Esa es una conclusión que yo he llegado. Una muchacha es bonita, tiene 18, 20, 25 años de edad. ¿Y cómo es posible que el deseo de su corazón pueda convertirse en el final de su propia destrucción? ¿Cómo es posible que muchas veces cuando queremos obtener, yo quería ser licenciado, notario o político o jugador? ¿Cómo es posible que un buen deseo, porque al principio son buenos deseos, no hay nada de malo de poder aspirar a ser alguien mejor en la vida, ¿correcto? No hay nada de malo en eso. Pero ¿cómo es posible que eso se pueda convertir después en algo catastrófico que acabe destruyéndome lo que comenzó con un deseo lícito y natural para buscar? Y la Biblia menciona claramente en Romanos capítulo 1 que una de las peores cosas que Dios puede hacer al juzgar a una persona es entregarla a la obsesión de los deseos de su corazón. Por ejemplo, un homosexual puede llegar a tener la homosexualidad como un ídolo, a decir, es que si yo no soy así, no voy a poder desenvolverme en el mundo. Oye, ¿por qué no consideras que estás equivocado? ¿Por qué no consideras pararte enfrente al espejo y bajarte los chones? Y que el espejo te diga si eres gallo o gallina. Que la misma biología te lo diga. Y que tú digas, Dios mío, físicamente soy un macho. Pero aquí me dicen, no, ¿verdad? No eres esto, eres lo otro. Entonces, considera, no. Pero si tú te aferras y eso se convierte en una obsesión, la Biblia dice que Dios te entrega. No es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Soy un ladrón y seré un ladrón toda mi vida. Es que yo soy así. Y yo soy misógeno y golpeo a las mujeres. Y así fue mi abuelo, y así fue mi padre, y así voy a seguir siendo yo. Cualquier deseo que nosotros insistamos en permanecer en él, si dale oportunidad a Dios que nos cambie, Dios sabe, fíjense, lo vamos a leer, Dios sabe cuando alguno de nosotros hemos llegado a un punto de decir, no quiero cambiar, o quiero seguir siendo así. Y es en ese momento la peor tragedia que pueda sucedernos, porque en ese momento Dios te dice, sí, pues déjame ayudarte un poquito más y te voy a empujar yo mismo
para que esa obsesión que tú tengas, la cumplas, y cuando la cumplas, descubras que tocaste fondo por haberte olvidado de mis mandamientos. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Noten ustedes que es Dios el que empuja, entrega a las personas degeneradas moralmente, que insisten en seguir viviendo unas vidas sórdidas, oscuras, alejadas de la pureza sexual. Y entonces Dios te deja, insistes con la pornografía, pues ahora te voy a empujar para que veas más pornografía y llegues a convertirte como Dundee allá en Florida, que fue el hombre que asesinó a 18 mujeres, y que cuando el doctor James Dobson, un psicólogo cristiano, lo fue a entrevistar antes de que lo metieran a la cámara de gases, el doctor Dobson, está la entrevista en internet, le preguntó a este hombre: oye, ¿cómo comenzó tu obsesión por las mujeres? Que te llegó inclusive a matarlas a 18, porque la obsesión fue tan grande que dijo: no solamente las deseo, sino que las quiero ahora matar, y ya muertas seguirlas violando. Y este hombre le contestó al doctor Dobson: la pornografía. La pornografía, que comenzó a los 12 años de este hombre, se comenzó a crecer como un monstruo grandísimo, como un Godzilla, que cuando te das cuenta, el monstruo que traemos dentro nos hace así: yo soy el que mando aquí, ya te di mucha oportunidad, se acabaron tus puertas de salida, ahora yo te voy a comer. Y así pasa con todas las cosas que se convierten en una obsesión en nuestra vida, que no queremos abandonar, que nos gusta el pecado, no hay ningún problema. Dios nos dejó la libertad, Dios te deja pecar, y si tú insistes, Él te entrega a que peques más profundamente todavía. Dios los entregó. Y vean esta frase otra vez en el versículo 26, porque por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y finalmente versículo 28 de Romanos 1, y como ellos, aquí está la razón, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, y esta es la culminación de la obsesión, a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Es el estado final mental al que un ser humano pueda llegar. ¿Sabes qué significa en el griego? Una mente que ya no sabe distinguir entre el bien y entre el mal. Una mente que ya no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Para ti son zonas grises, ya no hay blanco ni negro, todo es así. Ya no distingues, y es cuando comienzas a decir: no te metas con mi vida, eso para ti es malo, para mí es bueno. Espérame un ratito, ni tú ni yo establecemos lo que es bueno o es malo, lo establece la Biblia, los 10 mandamientos. Veamos finalmente el llamado de Abraham, que se le llama el padre de la fe. Si esperamos que alguna cosa creada nos dé el sentido y la esperanza y la felicidad que solo Dios puede darnos, recuérdalo, al final te romperá el corazón. Al final no lo podrás conseguir, llegarás a la desesperación, y ahí es cuando el hombre busca alcohol, busca drogas, busca inmoralidad, busca pornografía, busca suicidarse. Y esta es la razón por la cual Cristo, con la mujer samaritana, todos conocemos la historia, en el capítulo 4, se encuentra una mujer que la chulis llevaba 5 maridos. Sagrado Corazón, 5 maridos llevaba la señora. Cristo, sin embargo, es increíble, ¿verdad? La bondad y la misericordia de Dios. Al mismo tiempo era ignorante. ¿Cuál es el problema de esta muchacha? Era una mujer que estaba, escuchen esto, estaba centrando su vida, o estaba creyendo que si encontraba al hombre, al Rambo preferido,
que podría hacerla feliz, lo iba a encontrar. Y buscó a Pancho Pistolas, buscó a Carlos, buscó a Pencho, buscó a fulano de tal, al Pirroration, buscó a todos y con todos fracasó, porque ella era una mujer como muchas mujeres que están creyendo que existe el hombre perfecto. Y buscan uno, o hombres también que llevan 3 o 4 mujeres, artistas, deportistas, porque siempre están buscando, hay alguien mejor, hay alguien más guapo, hay alguien más rico, alguien más bonita, alguien no está tan gordita, encuentro muchas mejores. Y además si tengo el dinero y el poder y la influencia, ¿por qué no me voy a dar ese gusto? Dicen muchos rabo verdes. Y es la búsqueda insaciable de una mentira. Y por eso Jesús le dijo, mujer, de esta agua vas a volver a tener sed. No hay un hombre que te haga feliz, no hay una mujer que nos haga feliz, no hay un hijo que nos podamos centrar en él para que nos haga feliz, no hay una hija, no hay una carrera, no hay nada en el mundo que nos rodea en donde podamos buscar la fuente de la felicidad. Es Dios. Él es la única razón de nuestra existencia, por el amor de Dios. En cualquier otra cosa que busquemos vamos a llegar a la desesperación, a la melancolía, a la vaciedad, porque fuimos creados para Él. Como decía San Agustín, y fuera de ti, Señor, mi alma carece de propósito y sentido. Y aunque yo trate de encontrar y en canalizar y encaminarme en una carrera, en lo que sea, y no eres tú el centro donde gire todo, voy siempre a acabar autodestruyéndome. Abraham, un personaje central en la Biblia, tenemos su caso con Isaac. Esto es preciosísimo y creo que es el caso más profundo. Ustedes no se imaginan cómo me ha conmovido la historia de Abraham viéndola con este lente que la vamos a ver a continuación. Dios llama a Abraham, Génesis 12, Abraham deja tu familia, etcétera, etcétera. Salió, dice Hebreos 11, 5 al 7, a un lugar donde él no conocía. Sin embargo, el hijo no venía. Imagínense ustedes estos años de Abraham de estar buscando al hijo. Comenzó la desesperación y no viene, y no viene, y no viene. Y entonces él dio un salto equivocado. Llega Sara y pues le dice, ¿verdad? Ahí está Agar, la sirvienta. Échate un clavado con ella. No se lo dijeron 2 veces. La Biblia nos retrata a sus personajes sin ocultar. La Biblia nunca eleva a ningún hombre así a una cosa como lo máximo. Siempre la Biblia se preocupa, el Espíritu Santo, en mencionar los pecados de Abraham, de David, de Moisés, de los más grandes hombres, para que sepamos que no somos perfectos, pero al mismo tiempo para que sepamos que con Dios podemos esas imperfecciones desarrollarlas y purificarlas. Bueno, pues ya nace, ¿verdad? Ismael, ya sabemos, de Agar, que es el padre de los árabes. Pasa el tiempo y finalmente ya nace Isaac. Y entonces Abraham comienza a desarrollar una relación padre-hijo con Isaac y encuentra, ¿verdad?, que Isaac era ese deseo, propósito, razón por lo cual él estuvo esperando tantos días y sin que Abraham se hubiera dado cuenta. Isaac estaba en el camino de convertirse en un ídolo para él, porque comenzó a darle tanta devoción a ese hijo que durante tanto tiempo esperó, que comenzó a volcar completamente su vida, a centrarla en Isaac. Sin embargo, llega el momento en que Dios le dice, Génesis capítulo 22, dame eso que amas con todo tu corazón, dámelo. Y en ese momento, Abraham, sabemos la historia, enalbarda a sus asnos, a sus burros, a lo que tuviera ahí, a sus sirvientes, le habla a Isaac, se encaminan hacia el monte, y cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a su hijo, la voz
que aparece en el cielo es: ahora veo que temes a Dios. Desde luego esto no se refiere a tener miedo, sino a entregarle de todo el corazón sus sentimientos y emociones a Dios. En otras palabras, la voz le decía: ahora sé que me amas más que cualquier otra cosa en este mundo. Sin embargo, esto no significa, síganme con mucho cuidado, esto no significa que Dios intentaba averiguar que Abraham le amaba, porque Él conoce las intenciones del corazón. Más bien, Dios estaba atravesando a Abraham en esta prueba, de modo que Él pudiera purificar la idolatría de su corazón. Dios sabía que si no intervenía a tiempo en la vida de Abraham, Isaac iba a acabar convirtiéndose en un ídolo en su vida. Y él tenía que pasar la prueba más grande, la purificación de la idolatría. Este era el propósito. No quería el que matara a Isaac, simplemente evitar, por el amor tan grande que Dios le tenía a Abraham, de que se convirtiera él en un ídolo, su propio hijo de él. ¿Por qué? Vean ustedes qué cosa más tremenda. Si Dios no hubiera intervenido y no le hubiera pedido a Isaac que sacrificara a su hijo, Abraham habría acabado consintiendo a Isaac más que cualquier otra cosa. Y cuando una persona consiente a alguien o a un hijo demasiado, entonces se muestra furioso, cruel y tal vez violento cuando el hijo decepciona. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque los ídolos esclavizan. Los ídolos esclavizan. El amor y éxito de Isaac se hubiera convertido en la única meta y alegría de Abraham. Y Dios no quiere que ningún hijo de nosotros, ninguna esposa, ningún esposo, ningún hombre, ninguna mujer, ningún trabajo, ningún deporte, nada en la vida pueda convertirse en nuestra meta, ni en el objeto donde centremos todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. A Él. Porque entonces descubrirás que si tú me amas a mí con todo tu corazón y con toda tu alma, y yo soy el objeto, la razón, el propósito por el cual tú existes, tú vas a perder algún día a tu esposa, a tu hijo, tu dinero en la bolsa de valores, no importa lo que sea. Vivimos en un mundo completamente que es, desaparece todo, es un mundo completamente que no hay nada seguro, todo es completamente temporal. Y cuando tú lo pierdas, nunca llegarás a la desesperación, nunca intentarás huir por una puerta falsa. ¿Por qué? Porque yo soy tu roca, tu sostén, mi fortaleza, castillo mío, mi Dios, decía David, ¿en quién confiaré? Qué lógica tan grande, ¿verdad? Ahí está la razón. Ahí está la razón. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué Dios quiere que Él sea el centro? ¿No será un ególatra ese Dios que estamos adorando? ¿Por qué quiere que todos se centren en Él? Al contrario, es un Dios de amor. Y por ese amor que Él nos tiene, Él sabe que si nuestro amor no está canalizado y dirigido a Él nada más, vamos a desesperarnos. Nos va a invadir una melancolía cuando perdamos en aquello que creíamos que se convertiría en el centro de nuestra existencia. Ahora es increíble que después, cuando comenzó Abraham a acercarse a Isaac y a Isaac tirado ahí en el altar para ser sacrificado, la enorme diferencia fue cuando Cristo, 2000 años después, en el mismo monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, en el mismo monte, 2000 años después, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí no hubo una voz que le contestara y que muriera por nosotros. Nadie le contestó a Jesús. En lugar de esto, el Padre pagó el precio con su silencio. Y ahora nosotros, al saber esto, podemos contemplar el sacrificio de su Hijo y decirnos: Padre, si tú no perdonaste a tu Hijo, ahora yo sé que me amas, porque no has negado
a tu hijo a mi vida. Dos mil años antes, ahora veo que temes a Dios por cuando estuviste dispuesto a sacrificar a tu hijo. 2000 años después, ahora vemos cuánto Él nos ama a nosotros, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dice en Romanos 8, al que no escatimó a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? La mayoría de tus frustraciones y las mías desilusiones que experimentamos en la vida están relacionadas con nuestros Isaacs, con nuestros ídolos falsos en quien estamos tratando de encontrar la razón y el propósito de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestro sentido y de nuestra razón para poder vivir. Veo que me llamas, es lo que podemos decir, oh Dios, como dijo Abraham, a vivir mi vida sin algo que yo pensaba de lo que podía prescindir. Pero si te tengo a ti y poseo la única riqueza, salud y amor, honor y seguridad que realmente necesito, nunca te perderé. Entonces no tengamos miedo cuando perdamos algo en esta vida, porque si es el centro de tu vida, te hundes junto con lo que perdiste. Recuerdo hace muchos años aquí en Satélite, estaba dando un estudio bíblico en una casa de una señora muy rica, y recuerdo que cuando yo iba entrando al estudio tenía un jarrón chino como de este tamaño que le había costado en aquel tiempo, me dijo, como $25,000. Y cuando yo entré, un gato brincó y lo tumbó. ¿Saben ustedes que después de que la señora vio que se cayó el jarrón chino, vino la ambulancia por ella? Le tuvieron que proporcionar oxígeno. Le dieron 2 ataques al corazón en menos de una semana, porque ella no podía creer que había el gato destruido su jarrón chino. Es increíble que esta señora tuviera tanta obsesión y tanto apego a un objeto común y corriente que estaba dispuesta a perder su salud por él. Increíble. Ya se imaginarán que cuando se sanó lo que le fui a decir a su casa. Ella ya no existe, ella murió hace algunos años, pero recuerdo, ¿verdad?, que cuando la fuimos a visitar al hospital, le decía a su casa, fue lo que le dije: usted, señora, había hecho de un jarrón un ídolo en su corazón. Y cuando ese ídolo desapareció, me dijo, ¿pero por qué un ídolo? Porque demostró que cuando usted lo perdió, estaba dispuesta usted o a punto de perder su propia vida por él. Le causó tanto dolor que estuvo a punto de perder su vida por algo que había perdido. Toda esta lista de hombres millonarios que les mencioné tenían tanto puesta su vida y centrado sus vidas en el dinero, que cuando perdieron todo por lo cual habían vivido y trabajado y entregado, desapareció, su vida no tenía propósito ni sentido para seguir viviendo. Gracias a Dios que Pablo dijo, ¿verdad? Filipenses 4, porque estoy acostumbrado a vivir sin tener nada y tener en abundancia. Dios quiere que nosotros sepamos que con dinero o sin dinero, no es el dinero ni lo que tenemos el centro por lo cual estamos contentos y felices. Y cuando nos da dinero, que no pongamos todo nuestro corazón en ese dinero, porque Dios deshace como polilla, como lo hizo con estos millonarios, lo más apreciado del ser humano. Aprendamos a que sin tener dinero y teniendo dinero, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra roca, Él es nuestra sustancia, Él es nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús, porque tú has sido y serás únicamente el centro total de nuestra adoración. Oh Dios, me amarán con todo mi corazón, dice el Señor. No tengan ídolos delante de ustedes. No tengan nada, absolutamente nada,
ya sea objetos o personas, donde centres tu vida. Soy yo, Jehová tu Dios, que te esfuerzo, que te digo no desmayes, estaré contigo todos los días hasta el final de tu vida. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Diré alma mía, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, no permitirá que tus pies sean atrapados en la red. Sus ángeles acamparán a nuestro alrededor, nunca nos dejará ni nos desamparará. Y por cuanto en Él has puesto tu confianza, dice el Señor, yo también te libraré. Pondré tus pies sobre la roca y te haré conocer los secretos de mi sabiduría. Busquen ante todo sabiduría, más que el oro y que las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque si tenemos abundancia de bienes materiales y riquezas, sin la sabiduría de Dios, esas riquezas nos van a corromper, nos van a echar a perder y las vamos a desperdiciar viviendo perdidamente. Pero cuando lo buscamos a Él y nos dé riquezas, sabremos cómo utilizarlas para su gloria y para su reino. En quien oramos.